Muy buena. Se había quedado pendiente, aunque ya había hecho el top de mejores lecturas de 2022. El wrap up, o la recopilación de los comentarios de qué había ido leyendo desde agosto hasta diciembre de 2022. La cosa es que no había tenido tiempo para hacerlo, me había dado un poco de pereza y había bajado mucho el ritmo de lectura. Porque cosas de la vida. No había podido leer más. Entonces, pues no lo había hecho, pero es cierto que es uno de los vídeos que normalmente más agradecéis y que más suele gustar. Entonces, pues ya que el contenido, aunque yo prefiero otro tipo de contenido, pero que ya que ese tiene su valoración, pues voy a terminar de hacerlo y así hago este wrap masivo con todo lo que terminé de leer desde agosto a diciembre de 2022. Bienvenido a El Lector Reseño. En agosto, aunque fue el mes que más tiempo libre tuve, leí menos, son cosas que suelen pasar, no sé por qué. Leí El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa. El sueño del Celta es un libro que trata sobre la historia de Roger Casement. Es un diplomático inglés que después de salirse de eso, destapó, primero dentro de la diplomacia, están trabajando por el consulado inglés, primero estuvo en Sudamérica, después estuvo primero estuvo, creo que fue en Sudáfrica, después estuvo en el Congo y después estuvo en Sudamérica. Ahora mismo no me acuerdo muy bien. Pero la cuestión es que estuvo en Sudamérica seguro y estuvo también en África. Y cuenta un poco el periplo de este diplomático que fue uno de los de las personas clave para destapar toda la explotación que se producía en el Congo y todo el genocidio que se está produciendo en el Congo belga. Fue una de esas personas que desenmascaró al rey Leopoldo II y fue un libro que me leí a raíz de haber leído tanto El corazón de las tinieblas como El fantasma del rey Leopoldo, que ya lo puse como mi mejor libro de 2022, no porque sea el mejor libro, sino porque fue el que yo más disfruté. Tengo muchas ganas de leer la primera etapa de Vargas Llosa, tanto la catedral como esa conversación en la catedral, como la ciudad de los perros, como el fiesta del chivo, porque esto ha sido una decepción tan grandísima. Es que me ha gustado tan poco este libro. Era una narración absolutamente plana de hechos históricos, uno tras otro, pom, como si te leyera la Wikipedia. Es que no, o sea, quiero decir, la vida de este hombre es muy interesante, por supuesto, y la labor que realizó de denuncia de los hechos, y cuál es su periplo, y qué le pasa, y al final, y cómo además se transforma de un inglés, de ser un diplomático inglés, o al fin, trabajar menos para el servicio exterior inglés, se transforma en un nacionalista irlandés y encuentra ese amor a la patria. Pero es que no me gustó absolutamente nada, la verdad. Le encontré una narración muy plana. Un poco lo que me pasó también con Tiempos Recios, aunque esto es mucho más exagerado. Y es que te retrata una época concreta, unos hechos concretos. Y en Tiempos Recios mejor había algo más de lírica, pero aquí no encontré el premio Nobel. Yo. Que, en fin, esa es mi opinión. No lo disfruté, no lo disfruté. Al final lo terminé leyendo en diagonal. Segundo libro, es que tengo aquí el apunte. Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci. Este es un libro que leí dentro del proceso mío de desarrollo personal y de introspección y de adentrarme en este tipo de historia. Y es una aproximación al estoicismo. La verdad es que que mola mucho porque es un libro de divulgación donde se acerca a los principios del estoicismo desde un punto de vista práctico y desde una persona de nuestro tiempo que en su edad adulta no conocía el estoicismo y empezó a acercarse a él. Y explica qué es el estoicismo, cuáles son sus ventajas, cómo ha sido históricamente y también cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día, ¿no? Es una aproximación a esa corriente de vida y filosófica, ¿no? Que fue la que siguieron, fue fundada por Epicteto, pero Zenón de Citio también, y uno de sus referentes históricos, y por supuesto el emperador Marco Aurelio. Y la verdad es que tanto por conocimiento de la materia como me ha acercado a esa materia de una forma muy accesible de entrar en ese ámbito, como también por la parte práctica que tiene,
hace que sea ameno leerlo, hace que tenga un valor que te aporte y que a mí me gustó. Además, en ese momento fue en un momento concreto en el que pues me servía, lo necesitaba y me vino bien. Así que se fue esa segunda lectura de agosto y a la vez la mezclé con otro libro que de verdad es que hice unas elecciones que fueron elecciones realmente malas. La ruta infinita de Calvo Pollatos. A ver, novela histórica. El oxímoron de la novela histórica. Cuando tú has leído Memoria de Adriano y te acercas a un libro como La Ruta Infinita, que trata la historia del viaje de Magallanes y posteriormente del Cano para dar la vuelta al mundo, te das cuenta de el gran boom y la gran milonga que nos han vendido con la novela histórica. El señor Calvo Pollatos creo que es historiador y ha escrito un libro sobre la historia narrado en forma de novela, con diálogo. ¿Qué sucede? A mí la historia de Magallanes y de la vuelta al mundo y tal me interesa muchísimo. Lo que pasa es que este libro, como narración, es mala. Es terrible. Es una serie de hechos históricos, te los pongo en forma de diálogo y listo. No hay ningún tipo de belleza en la escritura, o sea, no hay nada, ningún tipo de complejidad. A mí es que no me gustó nada, o sea, repito, todo esto son opiniones subjetivas. No estoy diciendo que haya que leer una cosa u otra, te digo lo que a mí me ha parecido. Yo no soy experto en nada, más allá de lo que soy experto. Dentro de eso tampoco mucho. Entonces yo no soy filólogo, pero esto es mi opinión, ¿vale? Y yo os hablo sinceramente porque es lo que me quiero, para lo que lo cuento, para explayarme y para desahogarme y poder comentarlo así libremente, si no, pues tampoco lo haría. La cosa es que estamos ante una historia que como historia me parece muy interesante, pero que yo lo que quería sacar de ese libro no era entretenerme un rato, en el sentido de distraerme. Lo que yo quería sacar de ese libro era saber cómo había sido toda la historia de Magallanes. Y como ese lo tenía a mano, me leí ese. ¿Qué pasa? Que entretener no te entretiene. A mí no me lo hace porque me aburre, me saca completamente una narración tan plana. Y a mí que se levante Fernando de Magallanes por la mañana y en Sevilla esté lloviendo y entonces ande y estén los tenderos con no sé qué puesto en la calle, pues me da igual. La verdad es que me da igual porque no me lo narra de una manera que a mí me interese eso. Y entonces, pues eso, es una cosa plana que para eso, pues la verdad es que yo me hubiera leído la Wikipedia mejor. Y me hubiera quedado con lo que yo quería, que era saber cuál fue la historia, cómo fueron perdiendo los barcos por el camino y todos los problemas que hubo, los amotinamientos, etcétera, cómo murió Magallanes, cómo el Cano, que fue por pura casualidad, llegó a dar la vuelta al mundo. Y bueno, que eso, que no me mola. Y además, pues yo pues, ya está, simplemente ha sido la constatación de que yo ya ese tipo de novela pues no me aporta y creo que ya será una parte de mi vida que gracias a esa puedo llegar a otros libros, pero ahí se quedó. Y nos vamos a septiembre. En septiembre, como estaba preparando el podcast, una de las lecturas que quería preparar para el podcast que trató sobre el amor, con el podcast de Café Noruego, que hago con mis amigos Jaime Fernández Paino y Jaime Ferri Vilas, ya que el tema del podcast era el amor, pues digo, bueno, pues me voy a ir a un clásico del amor, a Romeo y Julieta, de Shakespeare. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando... Claro, yo tenía la típica historia de Shakespeare de Romeo y Julieta, que se han visto en miles de sitios, adaptaciones y tal. Y además me había visto Shakespeare in Love, que es una película que... bueno, que ganó el Oscar, ¿eh? Terrible. Y que no, la verdad es que fue un fracaso porque yo no sé con qué expectativa iba, pero es que no me gustó absolutamente nada. Hay una parte de culpa mía y es que una parte importante, seguramente, y es que yo no leí Romeo y Julieta con una guía, por decirlo así, un texto relativamente anotado, guiado, ¿no? Entonces, yo con las tramas de amor me cuesta conectar bastante. Y más con esa trama donde todo lo veo bastante forzado, todo muy de la época en ese sentido en cuanto a la pulsión de los personajes.
por lo que yo he visto y me han dicho, no es esa profundidad psicológica que hay en Macbeth, que hay, perdón, en Otelo, que hay en Hamlet, no tiene nada que ver. No conecté absolutamente con ninguno de los personajes. Quizás con Mercutio me parecía el más interesante. Entonces no tuve una buena introducción en Shakespeare. Ya le voy a poner remedio. Supongo que ya habrá salido el rate de los 20 euros cuando ponga este vídeo. Entonces ya tengo Hamlet, ya tengo Mercader de Venecia y, y quiero darle esa oportunidad a Shakespeare, que obviamente si no me gusta Shakespeare, o que Shakespeare no sea para mí, no creo que sea por falta suya, sino por falta mía. Así que, por mi parte, que no quede. Continué en septiembre con El silencio de Don DeLillo. ¿Vale? Don DeLillo también, de nuevo, era para el podcast, y el tema del silencio era uno de los temas del podcast, y no había leído nada de Don DeLillo, es un autor estadounidense que suele estar dentro de los que se escuchan a veces para el premio Nobel. Y Don DeLillo, que trata un enfoque postmodernista, no sabía exactamente qué esperarme. Y esto es un relato muy corto, El silencio, que trata sobre un apagón mundial en cuanto a tecnología y cómo las personas se encuentran totalmente perdidas, absolutamente perdidas, una vez que esa tecnología desaparece, y cómo es un retrato, una crítica a esta sociedad que tenemos construida en torno a la tecnología, y donde todas las relaciones sociales se realizan en base a ella, y que una vez que eso se elimina, bueno, pues estamos completamente perdidos y no sabemos ya ni cómo relacionarnos. Hace esa crítica absoluta a las relaciones, al peso que tiene, a la vacuidad de la vida en la sociedad occidental actual, cómo nos distraemos con el fútbol, con los programas de televisión, etcétera. Y en ese sentido estuvo chulo. Es difícil conectar con su estilo porque es muy, muy particular. Pero al ser un relato corto, con capítulos cortos, molaba que entráis en esa dinámica. Y la verdad es que sí que lo recomiendo para iniciarse en Don DeLillo. No he leído otras cosas de él tampoco. Entonces no sé si ese estilo no sé si el estilo en esta novela en concreto, cortita, es el suyo particular o es solamente característico de esta novela. Pero a mí personalmente sí que me gustó. Completando El silencio, me fui con Historia del silencio de Len Corbin. Un libro raro, pero muy chulo. Pero no me lo volvería a leer. Porque, hace un retrato histórico de cómo se ha tratado el silencio a lo largo de la historia y de distintas perspectivas. O sea, él coge el tema, el silencio, la ausencia de ruido. Aunque no es la ausencia de ruido, es... El silencio realmente es la selección de ruido o de sonidos que entendemos como no ruido, porque siempre se está escuchando algo, hay aire, y si hay aire hay transferencia, el silencio solamente se puede dar en el espacio. Entonces ¿cómo se ha enfocado el silencio? ¿No? El silencio desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la concentración o de la inspiración, vinculado a la inspiración. Silencio como tortura, el silencio como placer. Y va mencionando distintos autores, distintas obras donde se ha tratado ese silencio y cómo se ha enfocado. Entonces está chulo, está esa parte, una parte muy curiosa para un elemento con el que convivimos, cómo ha ido evolucionando. Un ejemplo muy claro. Ahora mismo valoramos mucho el silencio, muchísimo, la calma, pero los niveles de ruido que tenemos ahora no son comparables a los niveles altísimos que había antes en las calles, en los vagones de metro, o sea, bueno, de tranvía, etcétera, de tren. No tiene nada que ver. Y antes no se entendía como algo perjudicial, pero ahora sí. Incluso se entra dentro de parte de la contaminación, ¿no?, que pueda haber. Y Y es curioso ese cambio. También el silencio respecto a la observación de lo espiritual, cómo se ha tratado el silencio en la meditación, en las aproximaciones a la figura de Cristo, el rezo, etcétera. Todo esto, la verdad es que es curioso y hace un trabajazo en cuanto a bibliografía y en cuanto a investigación. Es un libro curioso que, si te interesa, pues mira, bien. No es la lectura más motivante
ni intensa del mundo, pero por consultarlo por curiosidad, la verdad es que está chulo. ¿Y qué pasó en noviembre? Pues en noviembre pasó que nos pusimos un poquito intensitos y que nos vinimos arriba. Entonces pasé a leerme Siddhartha de Hermann Hesse. Un libro que yo me apetecía leerlo porque sabía que era esa narración, ¿no? Del viaje de un monje, de un monje en India. Creo, bueno, no se especifica que sea en India, pero es por aquella zona, a raíz de un viaje que hizo el propio Hermann Hesse y que conoció aquella cultura y aquellas religiones. Y sabemos que Hermann Hesse, premio Nobel, un autor muy espiritual, muy introspectivo en cuanto a la psicología del personaje y en cuanto a su desarrollo y sentido de la vida que tiene ese personaje, cómo enfoca su sentido de la vida. Y Siddhartha trata del viaje de un joven estudioso, un monje, que busca la sabiduría y busca ese conocimiento y llegar a conocer la verdad sobre la vida y cómo es la forma correcta de abordarla. Lo hace a través de distintos maestros en distintas épocas de su vida y asimilando distintos tipos de conocimientos para llegar a un último maestro, donde él ya completa ese recorrido y se encuentra a sí mismo y encuentra el significado de esa vida. Al final Siddhartha pues cuenta todo ese periplo por la búsqueda del conocimiento que tiene el ser humano, por la búsqueda de su posición en el mundo, de qué sentido tiene estar aquí o no, si lo tiene o no, si hay una trascendencia o no hay una trascendencia vital. Y está muy bien porque si estás dentro del rollo espiritual, el rollo de todo este tipo de filosofías, o quieres entrar en ello, está guay porque puedes sacar muchas reflexiones. Es de esos libros que hay que leerlo es que, por ejemplo, quiero decir, no puedes hacer un audiolibro de Siddhartha. Es uno de esos libros para leerlos tranquilamente. Y a la vez que vas leyendo, darle un feedback al libro, ¿no? Está la historia que el libro te cuenta, pero está la que tú diálogo que tú entablas con el libro, porque desarrolla todo eso, te genera a ti pensamiento y te genera y dices, pues es cierto que la vida puede ser esto, o pues quizá lo importante no sea esto otro, o sí, y te provoca esa reflexión a ti mismo y eso tiene ese valor intrínseco de Siddhartha. Totalmente recomendable, no para todas las épocas de tu vida, no para todos los momentos de tu vida, no para todas las edades, pero sí para un momento en el que tú te sientas con la fuerza para una cierta intensidad en cuanto a su contenido y en cuanto a las emociones o las reflexiones que te genera. Y complementando a Siddhartha, fue totalmente complemento porque lo fui leyendo a la vez y porque me sentía con fuerza mental para ello, leí Meditaciones de Marco Aurelio. Las Meditaciones de Marco Aurelio son el conjunto de escritos que dejó Marco Aurelio, su diario personal. En principio no estaban pensados para que fuera publicado, para que se hiciese público, pero finalmente pues se hizo. Y Marco Aurelio, el emperador romano, uno de los 5 emperadores buenos. Las Meditaciones es un libro sobre estoicismo puro y duro. Marco Aurelio era un estudioso del estoicismo, seguidor de esa filosofía. Una guía sobre cómo actuar como un emperador, cómo actuar en una persona en el poder, ¿no? Cómo debe comportarse, cómo debe afrontar las dificultades, los temores, la muerte. Hace ese ejercicio de mementus mori, ¿no? De pensar en su momento de la muerte y cómo puede relativizar la importancia de lo que sucede o que no. Y de ahí, bueno, desarrolla al final el principio estoico de que las cosas no son lo que son, sino cómo a ti te afectan. Y que las cosas no tienen poder sobre ti, sino el poder que tú le das a esas cosas para afectarte a ti. Y entonces pues está bien. No es obviamente, si quieres adentrarte en el estoicismo en el sentido de desarrollo personal o de, bueno, pues conocer la filosofía, no es el libro. Este libro es denso, es duro, te cito un poco ahí en plan que el contexto no ayuda a conectar directamente con el emperador, pero hay muchos puntos que sí conectan contigo porque hay problemas que nos atañen como ser humano a lo largo de la historia y que eso hace que tengamos los mismos temores, tengamos los mismos presagios o malos presagios, ¿sabes? Y relaciones con los demás y preocupaciones. Y ya en diciembre, terminando el año, acabé la verdad que bastante bien el año porque fueron 2 lecturas
que me encantaron, que las devoré y disfruté cada palabra. Y fueron, por un lado, en primer lugar, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, del que ya tengo preparado el guión para hacer la reseña, que era una de esas distopías clásicas que quería leer, tipo como 1984 y tal. No la había leído. Aldous Huxley fue el profesor de George Orwell y, y creó este relato en el mundo feliz donde se ha generado un estado mundial en el que todos sus ciudadanos, literalmente todos, son felices. Ha conseguido la paz perpetua y la felicidad plena de todos sus ciudadanos. Ahora esto, si bien se ha hecho, a cambio de una serie de sacrificios que se han tenido que hacer. Aldous Huxley consigue hacer aquí un retrato de una sociedad totalmente al servicio del bien común y una crítica tanto al consumismo como a la vacuidad de la vida capitalista, como al ser humano como instrumento en los medios de producción. La verdad es que tiene una riqueza en cuanto a la construcción de mundo, ¿no? Que está muy bien porque lo hace. El mundo feliz tiene como dios a Henry Ford, el creador del sistema, bueno, el que implementó en su máquina, en su fábrica de coches, la producción en cadena, ¿no? Esta que se retrata también por Chaplin en su película. Y está muy bien en cuanto a esa construcción. Después tiene tiene una serie de personajes que le suceden cosas y que sirve para navegar por ese mundo. Me dio un poco la sensación que es como las películas estas de apocalipsis, tipo o Godzilla, por ejemplo. Quiero decir, que está todo sucediendo en un plano superior, donde la luna va a caer sobre la Tierra, por ejemplo, y entonces hay que evitarlo. Y después siempre ponen a dos o tres personajes, a una familia que tiene que huir, que tal y cual, pero que claro, en comparación a que se va a destruir el mundo, pues no tiene mucha importancia, ¿no? O que está peleando Godzilla con un gigante, un bicho gigante de 100 cabezas, pues que le pase al tillo, que sea, salte o no salte a la cornisa y consiga encontrar a su hijo o no entre los desaparecidos, pues pierde un poco de sustancia aquello. Pero, y esto es lo que sucede aquí. En el mundo feliz está la trama de los personajes y te ayuda a navegar por todo lo que está sucediendo. Y la explicación de todo ese mundo súper complejo con una filosofía y una serie de ideología detrás construida y explicada a partir de eslóganes, de instituciones del Estado en ese sentido, de cómo se relacionan los personajes, de todo el sistema de educación. Todo eso lo desarrolla muy bien a través de esos personajes porque te los pone en ese contexto. Pero para mí la historia de personajes me atrajo menos. Sirve de herramienta para transmitir los mensajes que te quiere transmitir. Y los mensajes molaron mucho, a mí me gustó mucho. No podía parar de ver la República de Platón en toda la novela. Y ya está. Y de ese libro haré una reseña porque creo que puedo hacer un análisis político bastante chulo que pueda ayudar a sacar más cosillas a gente que no se ha metido tanto en el ámbito de la teoría política y la ciencia política, pues que puede rascar más y que cuando vea ciertas cosas diga, ah, mira, aquí se está poniendo en juego este debate, por ejemplo, moral. Así que ese me encantó, la verdad es que me encantó, lo metí en una de las mejores lecturas en el top 20, en el top 10 de 2020 y fue un éxito. Y de ahí pasé paso a la última lectura de diciembre y de 2022, que fue Canción de Navidad de Charles Dickens. Canción de Navidad me la habían regalado para mi cumple. Esta edición de aquí, chulísima, de Austral, singular. Esta de aquí, que es preciosa. Esta viene Canción de Navidad y otros relatos, otros cuentos, navideños. Y algunos artículos que escribió Dickens sobre Navidad. Y bueno, Canción de Navidad sabemos, ¿no? Que es la historia del señor Scrooge, al que se le presenta el fantasma de la Navidad pasada, presente y Navidad futura. Y como un señor totalmente avaricioso, egoísta, que no tiene escrúpulos en tratar a los demás mal, pues bueno, cómo ve su vida y cómo esa vida, cómo va a ser el paso de su vida si sigue así.
Es un relato muy amable, muy agradable, que constituye uno de los de las construcciones populares clásicas de la Navidad. Tuvo una gran influencia cuando se escribió y a partir de entonces en cómo se concebía la Navidad y los valores que se atribuyen a la Navidad, ¿no? De solidaridad, de generosidad, de familia. Todo esto bueno, se construyó en parte gracias a este relato que tuvo un grandísimo éxito y que es realmente bonito. O sea, es un relato moralizante donde Dickens quiere transmitirte ciertos valores, por ejemplo, la belleza del alma humana que se comporta de forma generosa, un perfil de la humildad y de la honestidad y el buen corazón que hay en los pobres, ¿no? Ese retrato siempre de los pobres de Dickens, de los miserables. Aquí lo hace. Y te quiere transmitir esa moralina, pero no pasa nada porque es Navidad. Y es un relato para Navidad. Y lo hace además con un estilo de escritura tan bonito, es que la palabra es como encantador, agradable, te sumerge ahí en un ámbito, ¿no? Tiene ese punto de relato de esa época con un punto tétrico a veces, hay fantasmas y hay cosas así, pero aún así se deja leer así como en un ambiente muy agradable. La verdad es que me gustó mucho, lo disfruté. Además, bueno, lo leí en Navidad, entonces pues era lo suyo. Y está muy bien que esta edición tiene muchas anotaciones a pie de página que frases o expresiones que utiliza Dickens, referencias a hechos históricos que utiliza, te las pone en contexto para que las puedas entender. Eso. O juegos de palabras que hace también del inglés, que en castellano pues pierden su sentido, te las trae. Y eso está muy bien porque te ayuda a disfrutar todavía más la obra. Sin quitar, por supuesto, lo bien escrita que está y la belleza que tiene escribiendo Dickens. Que esto es lo primero que yo he leído de Dickens. Tengo mucho pendiente, por supuesto. Y fue una muy buena manera de empezar, una buena manera de leer cosas en Navidad y de acabar el año en diciembre. Y ya está. Este ha sido el Wrap Up masivo. Se ha quedado un poquito largo el vídeo. Pero pues ahí tenéis para que vayáis viendo vídeos. Ya está, no pasa nada. Espero que os haya gustado. Darle like si te haya gustado a ti también. Suscríbete, dale a las notificaciones. Comparte el vídeo por ahí. Si quieres, si no, pues no lo compartas. Y coméntame cuáles son si has leído alguno de estos. Si no, qué te han parecido. Un libro que recomiendes. Un libro que creas que tenga un análisis político, que ahí es donde me siento más cómodo, donde creo que puedo aportar algo a través de este canal. Y sin más, muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y nos vemos.